A veces pasa. El gobierno presenta una nueva ley que además viene precedida de meses de negociaciones internas. Fumata blanca. Hay acuerdo, por fin. Nuevos derechos o mejoras en cómo funcionan normas clave de nuestra democracia. Pero de ese momento a la realidad, a veces hay un gran trecho. En Infolibre hemos contado que las 5 leyes clave en materia de igualdad están esperando a entrar en vigor. Analizamos por qué. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias y gracias a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas, que no se agotan en un tuit, sobre cómo se trabajan e investigan, voy charlando más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Marta Monforte, una de las periodistas que sigue de cerca temas políticos. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, Dani. Pasando la semanita y genial. Enseguida hablamos contigo de esa semanita y de ese artículo que has escrito, por cierto, junto a nuestra compañera Sabela Rodríguez Álvarez, pero antes nos ponemos en situación de la mano de Samuel Martínez. Me acompaña el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ellos ambos van a informar sobre, yo diría, un importantísimo avance en la conquista de derechos y de libertades en este país, como es la aprobación del proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTB. También se va a pedir al Congreso y a los grupos parlamentarios que se agilicen los trámites para aprobar la ley Cerolo, que incluye medidas contra este tipo de comportamientos. En el término medio está la virtud. Es una idea aristotélica. Sería algo así como que la virtud se encuentra a medio camino, en el justo medio, entre el exceso y el defecto. En cuanto a la aprobación de leyes, por ejemplo, al tratarse de procesos tan complejos y trascendentes, nadie espera que se les dé carpetazo en 2 semanas. Sin embargo, muchas veces los tiempos se dilatan y la cosa se eterniza. Especialmente cuando las leyes tienen una carga política tan predominante como las que tienen que ver con igualdad. Es, por tanto, propósito y deber de este Gobierno blindar el derecho al aborto en la sanidad pública y acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, garantizando, por supuesto, que las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder a este derecho de manera autónoma y, por tanto, derogando esa modificación que realizó el Partido Popular. Es que es un campo complejo. Por una parte, sufre, como todos, el lento compás legislativo, y por otra, la ley trans, la del aborto, la ley de libertad sexual, la ley Cerolo o la ley de trata tienen múltiples aristas muy sensibles que enfrentan las posturas de cuerdas políticas muy cercanas, como pueden ser la del PSOE y la de Unidas Podemos. A veces, incluso, no son las aristas las que complican las cosas, sino los fondos de las cuestiones, lo que, por supuesto, empina mucho más la cuesta. De eso, de las 5 leyes clave en materia de igualdad y de dónde está el término medio para que esas leyes vean la luz, van a hablar hoy Basteiro y Monforte. Marta, ¿cuáles son esas 5 leyes que están siendo tramitadas pero que aún no son una realidad de las que hablamos en Infolibre? Son la ley trans, la ley de trata, la ley del solo sí es sí, la ley Cerolo y la reforma de la ley del aborto. Aquí hay mucha materia, ¿no? Vamos a hablar de todas ellas. Por ejemplo, empezamos con la ley trans, ¿no? Todos recordamos pues ese debate tan intenso, a veces con un punto de corrosión en el feminismo que se trasladó después al gobierno, ¿no? Con roces entre, sobre todo, la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. ¿Por qué no ha sido aún aprobada definitivamente esta ley? Precisamente tiene bastante que ver con esto que comentabas sobre las discrepancias entre Calvo y Montero, porque al principio la ley tenía 2 borradores distintos con los que se estaba trabajando. El tema en cuestión que más provocó polémica fue el tema de la autodeterminación de género, que desde la ala morada del gobierno creían necesaria incluir en esta ley y, sin embargo, el ala socialista encabezada por Calvo decía que generaba una suerte de inseguridad jurídica, no les acababa convenciendo. Que ponía incluso en cuestión que es un hombre y una mujer, decía Carmen Calvo. Exactamente. Entonces, por eso al principio se dilató mucho, hubo bastante debate entre ambas, bastantes enquistamientos, por decirlo bonito, y al final acabó imponiéndose el criterio de Irene Montero
Y en junio del año pasado se llevó el anteproyecto de ley. El anteproyecto de ley, que es como el primer paso para que la ley se apruebe. Y a partir de ahí, pues iremos ahora comentando un poquito qué es lo que ha ocurrido. Anteproyecto de ley, es decir, que la ley todavía tiene que volver al Consejo de Ministros para que éste la apruebe definitivamente en su ámbito, en el Consejo de Ministros, que deje de ser para ser un proyecto de ley que el gobierno envía al Congreso, que es efectivamente quien lo acaba ratificando, ¿no? ¿Qué es esto de la primera, segunda vuelta? ¿Cómo funciona? Sí, es una manera coloquial de hablar de un poco de los trámites que tienen las leyes, que es muy complejo. Muchas veces la gente se confunde porque evidentemente no está en el día a día, ¿no?, de lo que es la política, y es un poco complejo, y cuando sale la noticia de la ley se ha aprobado o se aprueba en el Consejo de Ministros. En el Consejo, ¿no?, de Ministros, claro. Esto no quiere decir... Pero no está. Evidentemente, de hecho, las leyes pasan unos trámites muy complejos. Muchas veces se quedan en el Congreso, además, con trámites y plazos de enmiendas que las alargan mucho porque hay mucho debate entre los grupos parlamentarios. Incluso antes de esto, pues en ciertas leyes, como está ocurriendo, por ejemplo, con la ley trans, antes de incluso de llegar a segunda vuelta, que es, digamos, teniendo ya el proyecto de ley como completo y que es listo para ir al Parlamento. Sí, listo para ir al Parlamento, tienen que pasar por varios órganos, como por ejemplo el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal, efectivamente. Entonces está la ley trans entre la primera y la segunda vuelta. Explícanos un poquito esto de estos órganos, ¿no? Consultivos, órganos que tienen que emitir informes que a veces se dice, ¿no?, son preceptivos pero no vinculantes. O sea, hay que pedirlos, pero no hay que seguir. Al menos el gobierno no tiene obligación de seguir todas sus recomendaciones. ¿Cuáles son estos órganos que median entre la primera y la segunda vuelta? Por ejemplo, ahora la ley trans está pendiente de un informe del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. ¿Cuándo entra el Consejo General del Poder Judicial? Pues en normas, por ejemplo, que afecten al tema de la Constitución, a las leyes penales, etcétera. Entonces, ahora como esta ley este anteproyecto de ley ha sufrido varios retrasos porque también tenía que verse antes en el Departamento de Justicia que pilota Pilar Llop. Lo que hizo Llop es decirle al Consejo General Judicial: tenéis que emitir un veredicto, ¿no?, un informe. Dictamen, sí. Sí, en menos de 15 días, porque es con trámite de urgencia. Y sin embargo, lo que denuncian el Departamento de Montero, Igualdad, es que llevan 2 meses de retraso, que el Consejo General Judicial aún todavía no ha emitido el informe y todavía necesitan más informes, el del Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. O sea que hasta abril, después de Semana Santa, parece que todavía no tendremos estos informes, que además no son vinculantes, es decir, pueden criticar la ley, como ya ha pasado con otras leyes como la del solo sí de sí, pero el gobierno no tiene por qué hacerles caso, ¿no? Es un poco un trámite, pero que a Igualdad les está enfadando un poquillo. Claro, es decir, un trámite que tiene que ser de urgencia, que tiene que ser en pocas semanas, ¿no?, para que el gobierno tenga los informes y definitivamente envíe al Parlamento la ley, pero que se demora meses. Además, este tipo de conflictos, que a veces pasan, ¿no?, entre un CGPJ y un gobierno, acaban dirimiéndose en el Constitucional, ¿no?, que a veces no siempre asume esas tesis del CGPJ, sino que dicen, no, la técnica legislativa, digamos, del gobierno era la correcta, ¿no? Esto en cuanto a la primera, segunda vuelta y lo que pasa en medio. En otros casos, el problema llega en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Es el caso de la ley del solo sí es sí y sus, creo que, centenares de enmiendas, ¿no? ¿En qué momento se encuentra esta ley y de qué va? Pues la ley ahora precisamente ya ha pasado estos trámites. También lo que hablábamos, el Poder Judicial, el Consejo General, aprobó por unanimidad un informe bastante crítico, pero bueno, aún así ha seguido los trámites y ahora está en el Congreso. Claro, en el Congreso pasa que los grupos, antes de emitir un dictamen, se reúnen en lo que se llama la ponencia, lo que se conoce como la ponencia, y ahí pues presentan sus enmiendas. Claro, como es un tema un poco delicado, varios grupos han presentado muchas enmiendas y lo que está haciendo ahora el Ministerio de Igualdad es decir, vale, esto me enriquece, ¿no?, que es un poco lo que debería ser, ¿no?, en el Congreso. Claro, que te ayuden a hacer una ley mejor. Y ¿no? Vamos a aceptar estas enmiendas, que no es tan habitual, o sea, es habitual que se acepten enmiendas, pero en este caso se han aceptado más de 200, si no me equivoco. Entonces, se tienen que evaluar a fondo, se tienen que mirar al dedillo para que todo sea correcto, para que no haya ningún detalle que se les escape, para que efectivamente luego no vaya al Constitucional y se lo tumbe. Entonces, por eso el trámite está siendo todavía más lento y tampoco se sabe
sé, no nos decían hasta cuándo puede dilatarse esto, pero bueno, confiaban en igualdad, en hacerlo en tiempo y forma, que es una cosa que se dice muy bonita también. Muy bonita, pero que al final acaba, bueno, dependiendo de la ampliación del trámite de enmiendas, algo que potencialmente, y por cómo funciona nuestro Congreso de los Diputados, puede durar para siempre, ¿no? Porque se van prorrogando y prorrogando el límite, ¿no?, para presentar esas enmiendas, y al final pues la ley se demora tanto tiempo, ¿no? Vamos a ver, Marta, el siguiente paso yo creo que ya es para nota. No hablamos ni de primera ni de segunda vuelta en el Consejo de Ministros, ni de órganos consultivos. Vamos a hablar de esas proposiciones de ley, ¿no? Esas iniciativas que surgen directamente ya en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, ¿no?, aunque incluso los proponga algún partido que está en el gobierno, ¿no? Es el caso de la llamada Ley Cerolo, que ahora nos explicarás de qué va. El proceso aquí es totalmente distinto, ¿no? Exactamente. La Ley Cerolo lo que busca es dar cobertura a las discriminaciones que existen y a las que están por venir, ¿no? Y tiene el nombre del célebre dirigente socialista. Fue registrada en solitario por el Grupo Parlamentario Socialista en febrero de 2021. Y esto derivó también en un conflicto, que es algo a lo que estamos más que habituadas en el Congreso, entre su socio, el socio minoritario, y además es quien tiene la cartera de igualdad. Claro, porque... ¿Esto por qué? Es decir, el PSOE está en el gobierno, ¿no? Con lo cual, ¿por qué presenta una iniciativa en el Congreso si puede hacerlo desde el gobierno? Porque es una forma un poco que se hace habitualmente para marcar y para presionar, para marcar agenda y para presionar a su grupo parlamentario, ¿no? Es uno de los miles de recursos que hay en el Congreso y no tiene por qué involucrar al Consejo de Ministros o al Gobierno, que también a veces es como un poco más complicado por las dinámicas. Entonces se presentan leyes. Vía rápida. Sí, esto sucede mucho. Lo que pasa es que lo que criticaban en Unidas Podemos era como la tibieza de la ley, porque el grupo aspiraba a incluir cuestiones como la reforma de la ley de extranjería, que está ausente de la propuesta socialista, y otros grupos, los, digamos, socios de parlamentarios del gobierno, también fueron bastante críticos con la proposición del PSOE, y por eso ha estado tanto tiempo varada hasta que se ha reactivado la ponencia. O sea, que ha pasado como un año hasta que esta ponencia hasta que se ha empezado a debatir, que no es ni siquiera... Que ya veremos qué pasa, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué otras leyes están pendientes en el ámbito de la igualdad? Sí, también está la conocida como Ley de Trata, que habla un poco del marco de la prostitución, que el PSOE, por ejemplo, se ha decidido a portar la bandera del abolicionismo, y no es que en Unidas Podemos no estén de acuerdo, que lo están, la ministra de Igualdad lo ha dicho en muchas ocasiones, pero es verdad que es un poco más complejo en el caso de Unidas Podemos, porque hay dentro del grupo parlamentario como diferentes sensibilidades. Están, por ejemplo, los comunes, que son más regulacionistas, la Secretaría de Estado de Igualdad, que también aboga por hacer un poco caso a los sindicatos de prostitutas. No lo tienen tan claro, y esto también ha derivado un poco muchas veces en conflicto dentro del propio grupo parlamentario y con otros grupos, porque también aquí está la tercería locativa y... Tercería locativa, que es perseguir o castigar a aquellos que se lucran con la prostitución. Efectivamente. Entonces, aquí también hay un debate de fondo bastante complejo y bastante interesante de seguir, pero que evidentemente lo que hace es pues no generar un consenso tan claro y ampliar plazos de enmiendas, lo que comentábamos antes, ¿no? Está todavía pendiente de debate en el Congreso. Y nos falta la ley del aborto, ¿verdad? Efectivamente. La reforma de la ley del aborto, digamos que es la más reciente. El Gobierno, el Ministerio de Igualdad, quería tener listo el borrador ya en diciembre del pasado año, al final lo postergó hasta enero, y ahora se encuentra el borrador en manos del Ministerio de Sanidad, porque son coproponentes, ¿no? El principal es el Ministerio de Igualdad, pero esto sucede también con varias leyes, ¿no? Hay otros ministerios que son coproponentes y que también tienen que revisar la ley. En el caso de la reforma de la ley del aborto es algo habitual, y esta ley, por cierto, lo que quiere hacer es que las menores, las mujeres menores de 18 años, es decir, 16 y 17, puedan abortar sin el permiso paterno o materno. Ahora se encuentra en Sanidad. Nos dicen en Igualdad que es verdad que se han retrasado un pelín, pero no están tan preocupadas, pero es cierto que lo que pasa con Sanidad es que está tan sobrecargada de trabajo el ministerio, claro, que no saben exactamente cuándo les devolverán un poco, porque aquí lo que sucede en el primer trámite, tú te paso el borrador, tú me envías otro borrador y están como un poco negociando entre los dos ministerios para ver qué sale de ahí. Qué complicado todo esto, Marta. Cuánto trabajo, enmiendas, equilibrios internos entre diferentes partidos. Yo me pregunto si
no sé, el presidente del gobierno, que tiene ese botón rojo, ¿no?, de convocar las elecciones, dice, pues nos vamos a elecciones. Dentro de 2 meses, España vota. ¿Qué pasa con todas estas leyes que están en proceso? Esto ha ocurrido en muchas ocasiones y en el último periodo electoral ya lo hemos visto, ha habido adelantos electorales y ha pasado pues lo inevitable, y lo que las personas que nos escuchan se imaginarán, que todas estas leyes decaen, o sea, no son aprobadas y el trámite tiene que volver a empezar desde el principio. O sea, es un drama para todo el trabajo que se ha hecho previamente y para todo lo que se ha avanzado. Que haya un adelanto electoral supone un poco una catarsis dentro del Congreso, porque es como todo lo que hemos hecho hasta ahora. Se reinicia, o sea, sirve, ¿no? pero no, claro. Sirve porque hay trabajo técnico hecho, pero después también tienes que responder a unas nuevas mayorías o a quien esté en el gobierno, con lo cual todo es más complicado. Vamos ya con las preguntas y comentarios de las socias y socios de Infolibre. Hay varios comentarios sobre el CGPJ. Por ejemplo, alguien que se presenta como Tul dice que el retraso en los informes es la revancha del CGPJ por no permitirles hacer nombramientos en los estamentos judiciales. Otro se presenta como androide paranoide, nada menos. Dice que todo muy democrático. La minoría parlamentaria impone a la cúpula judicial para mantener leyes o no aprobar las que no les interesen. Con el CGPJ hay una gran polémica. ¿Crees que hay algo de esto? Es decir, ¿es inevitable que un CGPJ, que recordemos lleva más de 2 años sin renovar, con una mayoría que emana de una legitimidad de Mariano Rajoy de 2013, la sombra de duda sobre que están tratando de poner atrancos políticos al gobierno, eso es inevitable, ¿no? Sí, de hecho ahora se cumplen, no sé si hoy o en los próximos días, 1.200 días de retraso del Consejo General del Poder Judicial, y es cierto, y no se ha escondido, que este Consejo General del Poder Judicial, que nació de una mayoría de 2013 de Mariano Rajoy, tiene una tendencia conservadora, y eso es así, y que no sabemos hasta qué punto, y no podemos aventurarlo, esto les influye, pero que evidentemente les influye, y que hay un conflicto generado sobre todo con la parte morada del gobierno, es así, y eso negarlo no nos hace peores periodistas. Yo creo que es precisamente lo que está ocurriendo. Muy bien, gracias Marta por acercarnos la realidad tan compleja de estas leyes, que también hiciste un artículo junto a Sabela Rodríguez Álvarez, y seguiremos hablando. Muchas gracias, Dani. Y gracias a las y los que nos estáis escuchando, gracias por acompañarnos en El Quinto Párrafo, por ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El Quinto Párrafo, un podcast producido por Taller de Ideas. Redacción Samuel Martínez. Producción y montaje Santiago Valiente. Infolibre. La información que recibes depende de ti.